vamos con nuestra primera ponente. Y nuestra primera ponente es la abogada, la doctora Jessica Vergara. Es la doctora Jessica Vergara. Y ella realmente es una abogada litigante de bastante realce dentro del medio guayaquileño. Y voy a dar una pequeña introducción de su currículum. La doctora Jessica Vergara es máster en Derecho Procesal por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con un diplomado en Garantías Jurisdiccionales por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es abogada dedicada a asuntos litigiosos, habiendo participado recientemente en casos de connotación social y política, tales como Caso March, Operación Atardecer, Caso Odebrecht, Asociación Ilícita, Caso Capaya, Lavado de Activos, Caso IES versus Hospitales Privados, Peculado, y Caso Sobornos 2012-2016. La abogada Jessica Vergara es socia fundadora del estudio jurídico Vergara Letamendi y actualmente es también contratista del municipio de Guayaquil y la unidad Amiga Ya No Está Sola para atender casos de mujeres que han sido víctimas de violencia. Realmente a la doctora Jessica Vergara la conozco desde hace algunos años y a modo de anécdota, como para ya darle la palabra, recuerdo que la primera vez que tengo conciencia de haber visto a Jessica Vergara fue cuando ella llevaba un escrito para los jueces en el cual en letras mayúsculas decía: no me atienden el escrito hace tantos días. Y me pareció sorprendente porque yo era un estudiante que recién salía de la facultad y ver esa actitud, esa furia a veces contra el sistema de justicia que retarda las causas injustificadamente, me marcó bastante y creo que dice mucho de su carácter, dice mucho de su temple y dice mucho de ella como abogada. Y es una abogada de esas que están en la boca del cañón y realmente tenemos el gran privilegio de escucharla hoy. No digo más. Jessica, tienes la palabra, la casa es tuya. Te escuchamos. Bueno, buenos días con todos. Muchísimas gracias, Doménico, muchísimas gracias, César, por las palabras introductorias. Quiero expresar mi sentido de agradecimiento al movimiento estudiantil político Verum y al Colegio de Abogados del Guayas y a la empresa y a la iniciativa Aprende por interesarse en la parte académica, en la parte formativa de todas las personas, sean estudiantes o sean profesionales del derecho. Yo creo que la única cuestión de marcar la diferencia en la vida profesional de uno, y considerando que existen muchísimos abogados, es a través de nuestra propia formación. Eso es lo único que va a hacer que nosotros marquemos la diferencia en el medio e inclusive en nuestros propios casos. Agradezco muchísimo, César, la invitación. Estoy muy agradecida de poder compartir el panel con muchísimos expositores de muchísimo prestigio y nivel. Y pues yo desde mi trinchera y con muchísima humildad voy a exponer un poco sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica en el sistema penal vigente, un poco con la luz del sistema constitucional que debe pues hacer que la norma infraconstitucional esté siempre en consonancia con esta Carta Magna y adicionalmente pues haciendo ciertos cuestionamientos a lo que considero vacíos legales que dejan la puerta abierta a tal vez ciertas arbitrariedades u errores de quienes funcionan como operadores de justicia. Un saludo cordial a todas las personas que están presentes, a todas las personas que están escuchándonos desde diversas provincias del Ecuador. Espero que esta situación de la crisis sanitaria pues nos permita unirnos y nos permita ser más solidarios en todos los ámbitos de nuestra vida, y yo, como les digo, desde mi trinchera, que es el derecho procesal y el derecho penal, pues hago mi aporte muy particular. Como ustedes tienen que haber escuchado, existía la teoría de que las sociedades no podían delinquir. De ahí el antiguo adagio, societas delinquere non potest. Sin embargo, dada la evolución, después de la revolución industrial, el ingreso de las nuevas tecnologías y la globalización, se vio necesaria el involucramiento de las empresas y de las sociedades
para el desarrollo de la civilización y de las naciones. Sin embargo, mientras se le daba esta libertad a las empresas de desarrollar su actividad social, por otro lado, comenzaron a surgir efectos de esta actividad que definitivamente pues, no podían ser dejados sin ningún tipo de sanción o de responsabilidad. En este sentido, el Código Civil ecuatoriano reconoce la responsabilidad extracontractual civil y subjetiva de las empresas. Me parece que es el artículo 2220, que establece que el empresario o la empresa responde por los actos o los hechos de sus dependientes y, sin embargo, incluye también una exclusión de la responsabilidad civil extracontractual cuando establece que el empresario, si logra demostrar que con la autoridad que tiene como administrador de esta empresa y con el cuidado que debe de tener como buen administrador o buen padre de familia, que es uno de los términos que usa nuestra codificación civil, hubiera arbitrado las medidas necesarias y aún así no se hubiera podido impedir el hecho dañoso. Ahora bien, en materia penal, quisiera empezar por referir el artículo 22 del Código Orgánico Integral Penal, que refiere sobre la tipicidad. Sin embargo, en dicho artículo es importante resaltar que se introduce la conducta penalmente relevante, como la que le da interés o la que tiene interés para el derecho penal. Esta conducta penalmente relevante se traduce en las acciones o las omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y demostrables. Es decir, se hace una creación o un aumento de un riesgo prohibido. ¿Prohibido por qué? Por la norma. Puede ser norma penal, puede ser cualquier norma del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Y adicionalmente, en el Código Orgánico Integral Penal se introduce también la institución de la posición de garante, que en el caso concreto de las personas jurídicas tenemos que efectivamente la sociedad o el empresario se encuentra en una posición de garante en el motivo de evitar los resultados lesivos que con la actividad social de dicha empresa pueda generarse. Y en este sentido, el ámbito dentro del cual se va a desenvolver la empresa viene a ser donde se genera esa fuente de peligro, ¿no es verdad? Y al momento en que una persona física o natural pasa a formar parte de la estructura organizacional de una empresa, sea como administrador o representante legal, se hace una transmisión, esto es importante, del dominio sobre el fundamento del resultado de las conductas que se vayan a realizar. Y como ustedes deben haber escuchado en materia penal, se utiliza bastante el término el dominio del hecho, ¿no es verdad? Pero en el tema o el asunto relacionado a las personas jurídicas, lo que se mira es el dominio de la organización que puede tener la persona física por la calidad de administrador o representante legal. Adicionalmente, es importante tener presente que el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 49 refiere a los delitos en los supuestos previstos en ese código. Es decir, que debe haber una cláusula de imputación especial o una norma de imputación especial en el catálogo de los delitos que haga referencia a una pena cuando la conducta es cometida por la persona jurídica. ¿Qué quiere esto decir? Que los delitos son numerus clausus tratándose de las personas jurídicas. No puede ser la persona jurídica sancionada por cualquier delito. Solamente aquellos delitos que en el Código Orgánico Integral Penal tengan una norma de imputación especial. Ahora bien, es importante tener presente que el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica no está todavía zanjado, no está todavía definido, es una cuestión que se está desarrollando tanto en el derecho continental como en el common law, a través de diferentes posturas que van dando cuenta de modelos de responsabilidad. Sobre todo en España, que tiene una legislación
muy similar, sino casi idéntica a la del Código Orgánico Integral Penal, ha ido desarrollando cómo se debe atender los casos donde interviene una persona jurídica para determinar su responsabilidad penal. Entonces, en este sentido, hay 3 modelos de responsabilidad que se han ido desarrollando en la doctrina, donde está el modelo de heterorresponsabilidad o responsabilidad objetiva, el modelo de autorresponsabilidad y un modelo mixto, que conjuga elementos de estos 2 modelos anteriores. Con relación al modelo de heterorresponsabilidad, se utiliza una institución que se llama el hecho de conexión o el hecho de referencia, que es nada más y nada menos que el hecho delictivo o infraccional cometido por la persona física que pertenece a la sociedad o a la empresa. Y esto de aquí permite que se haga un juicio de imputación a la persona jurídica a través del juicio de imputación que se le hace a la persona natural. Es decir, que existe, según la redacción del artículo 49, un vínculo normativo que permite hacer responsable a la persona jurídica por los hechos de la persona física. A breves rasgos, se entendería, o prima facie, se entendería que el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal hace relación a un modelo de responsabilidad objetiva o de heterorresponsabilidad. Sin embargo, vamos a seguir analizando, según el segundo modelo, si efectivamente este es el modelo de responsabilidad que cabría en el Ecuador según la redacción del Código Orgánico, el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal. Y bajo este antecedente, entonces, se entendería que bajo ciertas condiciones normativas se le puede atribuir directamente el hecho de la persona jurídica a la persona física. Perdón, el hecho de la persona física a la persona jurídica. Hay personas, criterios de los doctrinarios, que consideran que esto sería incurrir en una transferencia de responsabilidad donde se vulneraría el principio de responsabilidad personal o el juicio de culpabilidad, donde a uno se le reprocha una conducta que le es propia. Es decir, a mí me sancionas netamente por un hecho propio. Ahora bien, este hecho de conexión no está completamente desarrollado doctrinariamente, su contenido está todavía en revisión y está pues siendo objeto de críticas y de debates. Sin embargo, se ha podido establecer que para que se realice un hecho de conexión que pueda permitir la imputación de la persona jurídica, este debe ser realizado por un sujeto que tenga que cumplir ciertas calidades o características. A manera de doctrina, se puede decir que esta persona debe de tener dentro de la sociedad una posición de garante. Además, debe de tener un poder fáctico de dirección sobre la organización. ¿Y qué sucede en el caso de los subordinados? Es decir, aquellas personas que pertenecen a la sociedad, pero que no son administradores, ni apoderados, ni directores, sino que están bajo el mando de estas personas, que vienen a ser los llamados subordinados, según la doctrina, pues ellos también podrían, de alguna u otra manera, y obviamente siempre es atendiendo el caso concreto, influir en la toma de la decisión, siempre y cuando estén integrados en el perímetro de que tengan el poder de dominar socialmente u organizacionalmente aquella cuestión o aquel hecho. Ahora, según la redacción del artículo 49, los sujetos calificados para realizar un hecho de conexión que permita la imputación de la persona jurídica por el hecho de la persona física serían absolutamente todas las personas. Porque el artículo 49 refiere que la persona jurídica será responsable por los delitos cometidos por administradores, apoderados, representantes legales, factores, directores, todos los que ejerzan funciones de supervisión y control. Pongámosle una pestañita ahí para analizar esto más adelante. Y adicionalmente, al final del primer inciso del artículo 49, se establece que en definitiva responderán todas aquellas personas que, no siendo parte de la organización, hayan estado bajo el mando de estas personas calificadas anteriormente. Por lo tanto, cualquier persona de la faz de la Tierra
que no tenga que ver con relación, o no tenga que ver, no tenga relación con la sociedad, podría realizar un hecho de conexión que finalmente pues permitiría imputar a la persona jurídica. Bajo este entendido, se discute también en la doctrina si el hecho objetivamente típico de la persona jurídica tendría que ser la organización defectuosa de la sociedad. Si vamos al artículo 49 y estudiamos exegéticamente, es decir, el tenor gramatical de las palabras establecidas en ese artículo, vamos a ver que se habla o se desprende que debe de existir una relación jerárquica, vertical y horizontal dentro de la sociedad y que debe de haber una estructura de supervisión y de control. Por lo tanto, parte de la doctrina en España ha establecido que el hecho objetivamente típico en el que podría incurrir la persona jurídica es la organización defectuosa. Ahora bien, como la persona jurídica no tiene conciencia, ni voluntad, ni psiquis, surge también el debate respecto de si los elementos del tipo penal para la persona jurídica es el hecho objetivamente típico o también puede ser el hecho subjetivamente típico. Si el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal refiere que aunque las personas naturales hayan fallecido o hayan eludido la acción de la justicia, y que a pesar de aquello, la responsabilidad de la persona jurídica puede darse, se entendería entonces que estamos hablando netamente del hecho objetivamente típico. Y en este sentido, un requisito adicional del artículo 49, para ya ir terminando de desglosarlo, la acción de la persona física tiene que a su vez conllevar un beneficio para la persona jurídica, ¿no es verdad? Y este beneficio, pues, no se establece si es directo o indirecto, como si lo establece otra normativa penal, por ejemplo, de Chile y de España. Más bien en Ecuador se ha introducido un inciso en el que se establece que si el beneficio es para un tercero, pues la persona jurídica no será sancionada penalmente, sin ni siquiera entrar a analizar cualquier tipo de vinculación que pudiera existir entre la persona jurídica y la persona jurídica que recibe el beneficio. Ahora bien, con el modelo de autorresponsabilidad, que es el segundo modelo que se está discutiendo, podría ser el aplicable para la responsabilidad de la persona jurídica, este considera que, lo que habíamos dicho anteriormente, el presupuesto para la imputación de la persona jurídica es el defecto de la organización, es decir, la falta de cautela, la falta de cuidado, la falta de supervisión. ¿Para qué? Para poder hacer responsable a la persona jurídica por aquellos hechos o actuaciones que pueda hacer por sí misma. Es decir, se le va a reprochar lo que ella puede hacer y no el hecho de un tercero. ¿Qué es lo que puede hacer la sociedad? Organizarse adecuadamente o no. Darse una cultura, implementar una cultura que sea respetuosa del derecho. Entonces, hay ciertos tratadistas que inclusive llegan a considerar que el injusto propio de la persona jurídica es la organización defectuosa y que, pues, el objeto de la prueba dentro del proceso penal debe de ser la verdadera existencia de una inadecuada organización, la falta de supervisión y la falta de control. Y este modelo de la autorresponsabilidad concibe que el hecho de conexión es ajeno al núcleo del tipo, que está conformado por el defecto de organización, pero sin embargo considera que sí forma parte de la tipicidad, puesto que efectivamente, por ejemplo, en el caso del artículo 49, es presupuesto típico el hecho realizado por la persona física, ¿no es verdad? Ahora bien, el tercer modelo de responsabilidad, que es el modelo mixto, conjuga que para que haya la imputación a la persona jurídica debe de haber la organización defectuosa, pero además debe de haber el hecho de conexión o el hecho de referencia. Con este antecedente, el Tribunal Penal de la Corte Suprema de España
ha establecido que para poder decidir sobre la autoría de la persona jurídica, se deberá probar por parte de la acusación o de la fiscalía que el delito haya sido cometido por alguna de las personas físicas establecidas en el artículo 35 del Código Penal. En este caso debería ser el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal. Además, que ese delito se hizo realidad en el mundo material por un defecto estructural en la organización de la empresa que permitió que fallen los mecanismos de prevención o que estos definitivamente no existieron, ¿no es verdad? Y que existe además una cultura dentro de la empresa de no respetar al derecho, ¿no es verdad? Y ese no respeto al derecho se manifiesta en el defecto de organización de la empresa. Surge con esta cuestión y con estos diferentes modelos de responsabilidad el debate sobre si el defecto de organización debe estar ubicado en el injusto penal, es decir, en la tipicidad, o en la culpabilidad. Hay un voto, una sentencia del Tribunal Supremo de España que en la mayoría de los votos se decidió que pertenece a la tipicidad el defecto de organización y el voto disidente de dicho fallo más bien sostiene que se encuentra en una cultura, perdón, en la culpabilidad, porque considera que hablar de defectuosa organización o de cultura de respeto al derecho sería introducir un término abierto, indeterminado, de mucha amplitud, que es contrario a lo que la tipicidad exige, que es que la norma penal esté descrita con la mayor precisión posible para poder tener certeza y seguridad jurídica respecto de los supuestos del hecho típico. Y este voto disidente, que es bien interesante leer ese fallo, considera más bien, como indicaba, que el defecto de organización y la falta de fidelidad al derecho se encuentra en la culpabilidad, pues a la persona jurídica se le reprocha haber permitido o haber favorecido la comisión del hecho ilícito, que es el hecho de conexión, y que se habrían eludido la adopción de las medidas necesarias para prevenir el cometimiento de este delito. Entonces, bajo este criterio, poder justificar que se tomaron las medidas adecuadas, es decir, que existió una organización adecuada y no defectuosa, vendría a ser una exclusión de culpabilidad y ya no una exclusión del tipo penal, si es que se acepta esta postura de la culpabilidad, ¿no es verdad? Esta cuestión de la existencia o no de una organización adecuada empresarial que facilite o no el cometimiento de los delitos, desde el punto de vista procesal, trae sobre la mesa el debate sobre la carga de la prueba de esta organización defectuosa. En algún momento, el asambleísta Vicente Tayano, me parece que fue, propuso a la Asamblea Nacional una reforma al Código Orgánico Integral Penal para introducir los llamados modelos de cumplimiento o compliance programs que permiten incorporar un buen gobierno corporativo dentro de una empresa y establecer mecanismos, métodos y procedimientos, organismos internos e instituciones que permitan prevenir y erradicar el cometimiento de delitos en el seno de una empresa. Y esa reforma legal al Código Orgánico Integral Penal no fue aceptada por la Asamblea Nacional. Sin embargo, es de anotar que en España sí existe el modelo de cumplimiento como un mecanismo a través del cual las personas jurídicas pueden acceder a la exclusión de su responsabilidad o a circunstancias atenuantes de la pena, si logran acreditar que efectivamente pues tenían un modelo de prevención eficaz e idóneo. Es decir, no necesariamente tiene que ser un modelo de cumplimiento que esté en un cuadernillo anillado y que haya sido socializado en la empresa, sino que además
tiene que ser eficaz e idóneo, y para aquello tiene que cumplir con ciertos requisitos establecidos en la norma. Hecho este antecedente, volvemos a la disyuntiva procesal. Si yo como sociedad tengo la facultad de justificar que mi organización no fue defectuosa y que yo con todo el cuidado y con toda la autoridad que tengo, establecí mecanismos internos para que estas personas físicas no cometan delitos, dentro de un procedimiento penal, yo como defensor tengo la posibilidad, o debería de tener la posibilidad, de justificar aquella organización adecuada. Sin embargo, para la Fiscalía, es la que tiene la carga de la prueba, para destruir la presunción de inocencia, sería un poco imposible demostrar un hecho negativo, que sería la no existencia de la adecuada estructura u organización empresarial. Y en este sentido, la persona jurídica pues va a tener por principio de facilidad de la prueba todos los documentos en su poder, en su dominio, para poder acreditar si efectivamente tiene o no un sistema adecuado para la prevención de los delitos. Ahora, si se le exige a la persona jurídica que acredite la situación de su empresa, estaríamos en una línea muy fina porque podríamos llegar a la posibilidad de hacerle introducir prueba que la lleve a su propia autoincriminación, ¿no verdad? Y en este sentido, pues, existen principios universales de derecho que establecen que nadie está obligado a autoimplicarse o autoabusarse, menos aún introducir prueba en este sentido. Por lo tanto, la regla sería que a la persona jurídica no se le pueda exigir demostrar más que el hecho positivo de la organización adecuada. Ya será carga de la Fiscalía, en la contradicción, de atacar ese modelo de cumplimiento o esas medidas implementadas, que en Ecuador no existen en el Código Orgánico Integral Penal circunstancias atenuantes o excluyentes de la responsabilidad por tener modelos de cumplimiento. Entonces podríamos hablar de cualquier medida tomada dentro de la sociedad que permita demostrar que no existe una organización defectuosa y que se han tomado las medidas adecuadas para la supervisión y para el control, ¿no verdad? En este sentido, quien tiene acceso a la fuente probatoria definitivamente es la sociedad, y debería de ser más fácil para ella poder incorporar y justificar esa afirmación a través de sus propios documentos internos corporativos. Sin perjuicio de aquello, queda la facultad que tiene la Fiscalía de hacer sus actuaciones especiales de investigación a través de registros y allanamientos dentro de una empresa, donde pues definitivamente puede encontrar estos manuales de buen gobierno corporativo o documentos de socialización, capacitaciones que se hayan dado para la prevención de los delitos. Un problema en la práctica es que, y me sucedió en un caso práctico, es que en un allanamiento la Fiscalía se lleva absolutamente todo, todas las computadoras, todas las carpetas, todos los cartones. Dentro de esas documentaciones o de esos bienes que fueron incautados por la Fiscalía, está mi modelo de cumplimiento, está el acta donde yo socialicé, está el registro de asistencia, las capacitaciones que se hicieron para la prevención del lavado de activos, por poner un ejemplo. Sin embargo, resulta que no se puede tener acceso a dicha documentación por hermetismo y hostilidad de la Fiscalía, que muchas veces sucede, que es muy celosa con su evidencia, con sus elementos de convicción, y también porque resulta que yo sabía que estaba ahí, pero en el momento de solicitar a la Fiscalía el acceso a dicho documento, pues resulta que ya no está. Esas son cuestiones muy particulares que hay que tener en cuenta, y sobre todo estar atentos al momento de que se hagan los allanamientos, pues cada indicio es identificado con un número y se pone pues un cartelito, un cono, un letrero que va enumerando los diferentes indicios. Por eso es importante la presencia de los abogados desde el momento del inicio del allanamiento para poder tener capacidad de manejar y controlar y supervisar
el debido proceso en el levantamiento de los indicios y la correspondiente cadena de custodia. Ahora bien, con relación a lo que establece el COIP y el modelo de responsabilidad, yo podría decir que es mixto, y me atrevo a decirlo por dos razones. Porque quienes están calificados como personas para hacer el hecho de conexión, según el artículo 49, son en la mayoría personas que ejercen funciones de administración y de dirección, es decir, son personas que tienen la capacidad fáctica de dar la dirección o las directrices para el desarrollo de las actividades de las empresas. Entonces, el hecho del representante viene a ser la expresión directa y pura de esa política organizativa de la sociedad o de la empresa, pues definitivamente quienes están en la cúspide o en los puestos de mayor jerarquía son quienes precisamente formulan estas políticas empresariales, ¿no verdad? Una cuestión que me parece interesante es algo que establece el Código Penal de España sobre cómo los modelos de cumplimiento tienen que establecer cómo se da el proceso de formación de la voluntad de la sociedad. Y esto se hace a través de las actas que se levantan de los directorios o de los comités o de las juntas generales de socios, donde se plasma las decisiones que los dueños de la empresa deciden tomar y las instrucciones que a su vez dan a los diferentes estatutos orgánicos o miembros según la estructura orgánica de la sociedad, para que progresivamente y en función del principio de organicidad los vayan implementando, ¿no verdad? Ahora, presumir que el hecho de que se haya verificado el delito de la persona física implica inmediatamente que haya un defecto de organización, sería suficiente para determinar que efectivamente existió un defecto de organización y sería suficiente para, fuera de duda razonable, tomar una decisión respecto de la persona jurídica y su responsabilidad penal. Yo creo que no es suficiente, definitivamente. Sin embargo, ¿por qué yo sostengo que es un modelo mixto? Si bien se puede sancionar a la persona jurídica en Ecuador, si la persona física en estas calidades antes indicadas, como manifestante de la voluntad de la empresa, incurre en un acto típico, no podemos dejar de reconocer que el artículo 49 establece que la estructura debe tener personas dedicadas a la supervisión y control. Y la falta de esta supervisión y control no es más que esa misma organización defectuosa. Esto sucede porque hemos hecho casi un copy-paste del artículo 31 del Código Penal de España y de muchísimas circulares que posteriormente fueron reformadas, pero que en el caso ecuatoriano no fuimos atendiendo o avanzando también con esas reformas. Entonces, definitivamente, sí cabría, según esta legislación, la nuestra, que se mire si efectivamente había esta supervisión y control y si la falta de esta supervisión y control fue lo que permitió que se realice el delito por parte de la persona física. Y bajo ese entendido podría hablarse de una responsabilidad penal de la persona jurídica. Otra cuestión que ha surgido en debate es si la tentativa puede ser considerada para la sanción de la persona jurídica. El artículo 49 es muy explícito en establecer que será sancionada penalmente la persona jurídica por delitos cometidos por las personas calificadas en dicho artículo. Ahora, bajo este sistema, podríamos decir o acoger el criterio que reina en el Tribunal Supremo de España, en el sentido de que se considera a la persona jurídica como la autora de un delito accesorio al principal de la persona física y cuyo injusto penal es el defecto de organización, y es autora y es cooperadora necesaria del delito de la persona física. Es decir, que la conducta de la persona jurídica se traduce en una comisión por omisión
de las medidas necesarias para prevenirlo. Eso desde el punto de vista de los modelos de responsabilidad de la persona jurídica. Ahora, hay una cuestión que ya en la práctica, con pandemia o sin pandemia, para serles sinceros, a mí me da muchísima preocupación y también surge de la experiencia judicial en ciertos casos. El artículo 550 establece cuáles son las medidas cautelares sí, para las personas jurídicas, que obviamente pues deben ser, o se pide la implementación de estas en la correspondiente audiencia de formulación de cargos. Esto implicaría que debe de haber una formulación de cargos en contra de la persona jurídica. El artículo 550 establece que se puede hacer una clausura provisional de los locales, la suspensión temporal de actividades y la intervención por parte del ente público en dicha sociedad. Mis preocupaciones surgen respecto del numeral 2, que habla de una suspensión temporal, porque no hay ningún parámetro que establezca cuál es la temporalidad, es decir, mientras dura el proceso judicial, mientras sea necesario asegurar los bienes, mientras se suspende una transacción determinada que se considera que es ilícita. ¿Cuál es el parámetro para establecer la temporalidad de la suspensión de las actividades de la persona jurídica? Y esto es importante porque ninguna medida cautelar es perpetua. Uno de los principales requisitos de las medidas cautelares es la temporalidad, y no solamente aquello, sino que el cese de actividades de una persona jurídica obviamente va a tener consecuencias negativas en su patrimonio, en las recaudaciones de los ingresos que tenga que hacer, y obviamente pues en el trabajo que el personal laboral deba desempeñar. Y no se establece tampoco ningún lineamiento de qué va a suceder con aquellas personas que están bajo relación de dependencia dentro de esta empresa que ha sido pues suspendida en sus actividades. Con relación a la intervención, y yo tuve un caso de defraudación aduanera donde dispusieron la intervención de una persona jurídica, pero ¿por qué es importante establecer ciertos límites a estas actuaciones? Las personas jurídicas tienen activos, y muchas veces los activos que tienen pues están evaluados en miles de millones de dólares. Y no solamente que están evaluados en miles de millones de dólares, sino que además son activos productivos del sector estratégico. Y ustedes no sé si lo recuerden, pero hubo una época en Ecuador que había una emergencia eléctrica, es decir, no había generación de energía eléctrica a nivel nacional, tuvimos que importar, tuvimos que trabajar diariamente con apagones de luz. Me acuerdo que todavía existía la Corte de 9 de octubre y Pedro Moncayo antes de que sea remodelada, y lo que se hacía cuando habían los apagones de luz era trabajar con máquina. Era la única forma de despachar, y de alguna otra manera, pues, seguíamos trabajando. Pero en ese caso y en ese contexto, ¿qué sucede si se interviene una persona jurídica que tiene activos que permiten generar electricidad? Y al Estado le interesa poder generar electricidad con costo cero. Las medidas cautelares pueden ser utilizadas como un mecanismo o una herramienta para evadir procedimientos jurídicos, como contratar a la empresa para que te brinde el servicio y simplemente hacerte de esos activos, ¿no verdad?, para alcanzar ese fin político determinado. ¿Qué sucedió en el caso de la intervención? Esta empresa era una de las empresas que que tributaba dentro de las 500 empresas que más tributaban en el Ecuador. Al tercer año de litigio, luego de la intervención, la empresa reportaba pérdidas millonarias. Adicionalmente, no se pudo superar la crisis de energía eléctrica. Y pues no había cómo exigir jurídicamente, porque la normativa no lo establecía, una rendición de cuentas del interventor. ¿Cómo yo sé que la persona que se va a establecer como interventor tiene la capacidad técnica para ejercer adecuadamente la administración de esa empresa que está siendo intervenida por una orden judicial? ¿Y cómo yo le exijo a este interventor que me rinda cuentas de su administración mensualmente? Son vacíos que están generando cierta confusión y que lamentablemente, pues, en los casos que yo les he referido, hemos tenido resultados y consecuencias negativas. Una cuestión interesante
es el artículo 551 del COIP, que refiere órdenes especiales, en donde se deja de manera general la potestad de que Fiscalía solicite al juez de garantías penales la adopción de medidas cautelares, así de genérico lo refiere, que permitan inmovilizar los bienes. Y estos bienes, fondos o valores o activos pueden ser que estén bajo control directo o indirecto de personas naturales o jurídicas que estén procesadas. Es decir, no necesariamente tienen que ser de propiedad de las personas jurídicas que están siendo procesadas, sino que puede ser que estén bajo su control por algún tipo de contrato, y sería eso aquello suficiente para que se pueda adoptar una medida cautelar que inmovilice dicho bien. En mi criterio, estas medidas cautelares que estén bajo el control directo o indirecto de cualquier persona natural o jurídica relacionada con la persona procesada, no pueden ser otras medidas que las establecidas en el artículo 550 por el principio de legalidad y por el principio de derecho público, que establece que no se puede hacer más que lo que está permitido en la norma. Sin embargo, sucede que Fiscalía pueda pedir que se adopte otro tipo de medida no establecido en el artículo 550 y que bajo una interpretación no apropiada del artículo 551 se permitan estas otras medidas. Imagínense la adopción de estas medidas respecto de los activos de una empresa o de una persona natural por un proceso jurídico penal en donde está involucrada una persona jurídica que de alguna u otra manera tenía cierto control sobre esos activos en virtud de algún contrato, y que de repente pues el dueño y propietario de dicho activo se vea despojado del mismo por una orden judicial. Sumado a aquello, está la inseguridad jurídica por la falta de claridad en los pronunciamientos de la Fiscalía General del Estado, puesto que para ciertos casos están corriendo todos los plazos y los términos, se están haciendo allanamientos y formulaciones de cargos. Sin embargo, a través de la prensa, la semana pasada, se manifestó por parte de la Fiscal General del Estado que los plazos se encontraban suspendidos. Entonces, ¿cómo podría el dueño de este activo recurrir ante la Fiscalía para solicitar el levantamiento de dicha medida sobre los activos que son de su propiedad si no existe certeza respecto de si existe o no un plazo corriendo o no? Y bueno, pues en definitiva existe una confusión, por lo menos en la ciudad de Guayaquil, sobre la atención de la Fiscalía y sobre los plazos que están discurriendo o no. Mientras por un lado, a través de la prensa se dice una cosa, los funcionarios de Fiscalía manifiestan otra, y no existe ninguna resolución, que es la vía legal pertinente a través de la cual la Fiscalía debería solventar todas estas dudas. Sin embargo, son todas estas cuestiones las que como académicos o profesionales del derecho nosotros debemos de analizar. Si bien la Fiscalía, si bien la Fiscalía forma parte de la función judicial, recordemos que goza de autonomía y de independencia, inclusive administrativa, por lo tanto no está cobijada por las resoluciones de la Corte Nacional de Justicia, puesto que esa resolución alcanza plazos judiciales y términos judiciales, y recordemos que la función de la Fiscalía es administrativa, y de hecho la mayoría de las indagaciones previas, mejor dicho, las indagaciones previas no son todavía un proceso penal, es una etapa preprocesal de investigación. Ahora bien, ¿cómo se establece el valor para establecer las medidas cautelares? El artículo 551 dispone que las medidas sobre los bienes dentro de un proceso judicial tienen que atender a una cantidad que sea equivalente al valor de la multa establecida en el tipo penal y a la reparación integral de la víctima. Sin embargo, en la práctica, las medidas cautelares se establecen en la audiencia de formulación de cargos y o en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, donde todavía no existe la prueba
ni establecido de manera ya fija y determinada el valor de la reparación integral, por lo tanto, puede ser un valor que no sea real. Ahora, ¿será exigible para el adoptamiento de esta medida cautelar la existencia de un peritaje de avalúos de daños o de los perjuicios? Por supuesto que sí. ¿Quién tiene la carga de establecer ese valor? La acusación particular o la fiscalía en el caso de que esté luchando en el proceso por la víctima. Y por supuesto que debería de haber un avalúo de los bienes que van a ser objeto de las medidas cautelares para poder establecer que la misma sea proporcional y razonable. No se trata de poder gravar todos los bienes de la persona jurídica procesada, sino gravar aquellos bienes que permitan satisfacer el valor de la multa y satisfacer el valor de la reparación integral. Hacerlo de otro modo sería atentar contra el principio de proporcionalidad de las medidas cautelares. Hay una cuestión que me parece sumamente interesante con relación a la incautación, que también es una forma de medida cautelar. Cuando nos vamos al artículo 557, numeral 3, que establece que una vez que se incauta este bien, y hablando específicamente de bienes muebles, se lo pasa en custodia, depósito y administración a una entidad pública que va a ser designada o creada por el Estado para tal efecto, ¿no verdad? Y establece que la administración, que está en custodia y depósito de estos bienes incautados, previo a un avalúo pericial, podrá vender en subasta pública los bienes muebles de la persona procesada antes de que se dicte sentencia definitiva. Y que el producto íntegro de esta venta, más los intereses, se va a devolver a la persona procesada en el caso que sea ratificada su inocencia. Es decir, que estamos evidentemente frente a una especie de comiso, porque el bien deja de ser de propiedad del procesado para ser vendido en subasta pública a un tercero. Y aquello, pues, es completamente inconstitucional y fue introducido por la reforma de la disposición reformatoria 37ª, numeral 2, del Código Orgánico Monetario y Financiero, del Registro Oficial 332-2S, del 12 de septiembre del 2014. Y esto definitivamente pues, persigue fines de política criminal, porque lo que se pretende es, en los casos más que nada de narcotráfico, delitos de lavado de activos o de delincuencia organizada empresarial, poder asegurar tener la capacidad de recuperar los bienes que fueron producto de defraudación o poder obtener los medios para procurar la reparación integral. Sin embargo, para mí es a todas luces atentatoria el derecho a la propiedad y constituye una sanción antes de que se dicte una sentencia, por lo tanto es una pena anticipada. Ahora bien, en materia de penas a las personas jurídicas, se puede disolver a la sociedad siguiendo el procedimiento establecido en la ley de la materia, que en este caso, pues, la mayoría de las sociedades se rigen por la superintendencia de compañías y habría que seguir el trámite de disolución, liquidación y cancelación. En este momento procesal, donde ya se establece una pena para la persona jurídica, en el artículo 71, numeral 2, vemos que existe también el comiso penal para las personas jurídicas y establece que cualquier acto o contrato existente que tengan relación con los bienes de la persona jurídica que fueran objeto de comiso penal por la sanción recibida, inmediatamente dejan de tener validez, cesan de pleno derecho, existe una resolución de los mismos y se reconoce el derecho de aquellas personas involucradas a que se les pague pues, los valores que estén pendientes. Y se establece que estas personas deberán hacer valer sus derechos ante la o el mismo juzgador de la causa penal.
Sin embargo, el juzgador de la causa penal, cuando hablamos de un juzgador, estamos hablando del juez de garantías penales, que lo único que hace pues es ejercer ese rol de garante dentro de la etapa de investigación previa de la instrucción fiscal y participar en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Pero no es pues el juez que dicta la sentencia. Por lo tanto, existe la duda respecto de cuál es el momento procesal en el que se debe hacer valer estos derechos de estos terceros de buena fe o estos acreedores de la persona jurídica. Debería de ser ante el Tribunal Penal, debería de ser ante el juez de garantías penales a quien le regresa el proceso penal para la ejecución de la sentencia. Y además no se establece qué sucede con los trabajadores de la empresa, si es que se da el comiso, que están en una situación de imposibilidad de trabajo al haberse comisado los bienes productivos de dicha sociedad. No se establece cuál es el procedimiento que se debe de tomar respecto de ellos, porque, ojo, no estoy hablando de la liquidación ahorita, estoy hablando del comiso. Una cosa es que se siga el procedimiento regular de liquidación ante la superintendencia de compañía, pues, donde van todos los acreedores y se satisfacen en una línea de prelación de créditos cuáles son los que tienen crédito privilegiado y se van así en ese orden cancelando, pagando las distintas obligaciones. Estamos hablando en el caso de que no se disuelva la persona jurídica, pero se haga el comiso penal de los bienes. Y esos bienes productivos pues imposibilitan el desarrollo de la actividad de la sociedad e imposibilita el trabajo para los obreros o los trabajadores. ¿Qué sucede en ese caso? Pues existe un vacío normativo, no existiría un interventor en este momento, probablemente el representante legal de la sociedad o esté con una pena privativa de libertad, o puede ser que esté en ausencia del proceso penal, o esté prófugo de la justicia. Existen tantas variables, sin embargo, no existe una referencia en la ley respecto de cómo se puede dar solución a este tema. Jessica, ya para ir cerrando, estamos con el tiempo, disculpa. Sí, de hecho ya iba a terminar. Muchísimas gracias, esa es toda mi exposición. Espero que haya sido de agrado y de aporte para todos ustedes. Y como les dije en el inicio, son cuestiones que se están todavía debatiendo y que van a quedar pues para nuestra satisfacción a través de la experiencia y a través de la implementación de reformas legales que nos permitan pues ir zanjando estas problemáticas y resolviendo estas dudas. Muchísimas gracias por el tiempo y sorry si me excedí un poquito. Muchas gracias. Esa fue la abogada Jessica Vergara. Realmente espléndida su exposición, maravillosa. Este es un tema que da bastante para hablar, da bastante para hablar. Hay libros enteros de responsabilidad de la persona jurídica y realmente entiendo que para Jessica ha sido muy difícil concretar todos estos temas en el tiempo que ha tenido, pero me parece asombroso porque nos llevó por todo el recorrido de lo que es la responsabilidad penal de la persona jurídica, de lo que implica el delito como tal y de lo que implica su procesamiento y las penas aplicables. Realmente creo que esto es una intervención para la compilación, para una antología, para que cada uno de ustedes tenga realmente el mejor insumo al momento de abordar este tema. Sin embargo, yo tengo la difícil labor de ser moderador y hemos tenido que dejarlo hasta allí, a pesar de que Jessica ya había terminado el tema, pero es realmente muy interesante esta temática. Y hay muchas preguntas, tenemos un montón de preguntas, intentaremos limitarlas a 4 por cuestión del tiempo, pero a modo de marcar la pauta, mi primera pregunta vendría desde el moderador, para marcar la pauta de las siguientes. Jessica, esta cuestión de la responsabilidad penal de la persona jurídica es realmente discutida. Hay personas que están de acuerdo, que dicen, sí, a la empresa también hay que imponerle una responsabilidad penal. Pero hay otras personas que incluso ahorita, que ya está reconocido por el COIP, dicen no.
Eso no tiene sentido y la responsabilidad debería ser de las personas. Personalmente, indistintamente de que nuestra ley lo reconozca, ¿cuál es tu opinión respecto a la determinación de que exista una responsabilidad de una persona jurídica? Bueno, en mi criterio muy personal, yo considero que hay que reconocer la realidad criminológica actual y que existe la delincuencia organizada transnacional, inclusive pues que se vale de paraísos fiscales, y no podemos dejar de reconocer que las empresas muchas veces son utilizadas como instrumentos o medios para la comisión de delitos. Antes de las reformas en materia societaria, era imposible levantar el velo societario y saber quiénes eran los accionistas de una empresa, lo que permitía mucho más fácilmente usar a la empresa como un instrumento para la comisión de delitos y permitir la impunidad de las personas físicas. Muchísimas veces es utilizada como un instrumento para la comisión de delitos y yo creo que es procedente la responsabilidad penal de la persona jurídica atendiendo cada caso en concreto. En España se regulariza según el tamaño de las empresas, es decir, existen normas aplicables para las microempresas, para las empresas medianas, para las empresas grandes, para las multinacionales, y la idea es ir en ese sentido reconociendo las distintas realidades, porque al final del día el derecho lo que hace es eso, regular las relaciones sociales conforme se van desarrollando y conforme van mutando. Excelente, excelente, Jessica. Ahora, esta pregunta viene de Carlos Coto. Carlos Coto pregunta, al hablar de posición de garante, ¿cuáles son los alcances de esta institución jurídica? ¿Qué debe realizar la persona jurídica, sus miembros o socios frente a terceros? Esa es una excelente pregunta. Me parece que es una de las cosas más importantes de lo que se va a discutir en el tema de la responsabilidad penal. El rol de garante significa que la norma, y como decía, puede ser la norma penal o cualquier otro tipo de norma, ha establecido ciertas expectativas sociales que yo, al actuar dentro de determinada posición en la interacción social, debo de cumplir. ¿No, verdad? Por poner un ejemplo, el médico está en una posición de garante respecto de la vida y existe la norma de todo el sistema de salud que establece que esa es su posición de garante. Ahora, en función de la empresa, la posición de garante de la sociedad va a estar determinada en función del ámbito de desarrollo empresarial o de donde se desenvuelven las actividades de dicha sociedad. Si mi empresa se dedica a la explotación minera, definitivamente yo estoy en el rol de garantizar que mis operaciones pues no lesionen al medio ambiente y no incurrir en un contrabando de explotación minera. Dentro de ese ámbito yo establezco qué debo de garantizar en función de lo que yo puedo hacer al desarrollar mi actividad. Y adicionalmente, dentro de la sociedad, dependiendo de su estructura orgánica, también existirán personas físicas que van a tener que cumplir determinados roles de garantes. En algunas empresas, ustedes deben haber escuchado que existe el Compliance Officer, que es la persona encargada de velar por el cumplimiento de la normativa legal y de los manuales de procedimiento para la prevención del cometimiento de ilícitos o de lavado de activos, pues esa persona está en el rol de garantizar a su vez que la información que él proporciona a la autoridad o a la UAFE, por poner un ejemplo, sea información real y transparente. Esa es un poco la línea de la posición de garante. En el Código Orgánico Integral Penal habla la posición de garante en el artículo 28 respecto de la omisión dolosa, pero el segundo inciso lo refiere en el sentido de que la posición de garante la tiene la persona que está en una obligación respecto de la vida, la salud o la libertad e integridad personal. Sin embargo, el artículo 27 habla sobre el deber objetivo de cuidado. Las personas jurídicas tienen un deber objetivo de cuidado y está establecido, por ejemplo, en la ley de compañías al momento de presentar los balances.
está establecido en la Ley de la Prevención del Lavado de Activos al momento de hacer pagos a través del sistema financiero. Está establecido en la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, que establece pues cuál es el deber objetivo de cuidado de todas las personas y sobre todo de los administradores. Por eso a los administradores, en algunos casos, se los hace solidariamente responsables, puesto que deben de conocer cuáles son sus funciones, cuáles son sus obligaciones que deben de cumplir, puesto que en el contexto de la interacción social, y esto es interesante porque tiene que ver con la teoría de la imputación objetiva, en el contexto de la interacción social existen riesgos que surgen por la propia interacción de los miembros de la sociedad, y esos riesgos están permitidos. Lo que no está permitido es crear o aumentar un riesgo que está prohibido por la norma. Está prohibido por la norma, por ejemplo, estafar. Si una sociedad conoce que para un proyecto inmobiliario debe de alcanzar el punto de equilibrio y falsea la información respecto al punto de equilibrio para tener compradores, pues definitivamente, conociendo su rol y el deber que debía de cumplir, habría pues incurrido en un delito al falsificar o engañar, inducir al error a sus compradores, haciendo creer que efectivamente había el punto de equilibrio cuando realmente este no existía. Eso por poner un ejemplo. Muy bien, Jessica. Ahora, aquí voy a unir dos preguntas. Primero tenemos una pregunta de Alejandro Cuello, que pregunta, ¿cuál es el alcance de la responsabilidad de los representantes legales en cuanto a las obligaciones económicas de la persona jurídica? Y le enlazo con la pregunta de Sidney Galarza, quien pregunta, ¿qué ocurriría si en la estructura de la empresa no se detalla ni se especifica clara y jurídicamente sus responsabilidades? Es decir, el rol que tiene la persona dentro de la empresa. ¿Qué opinas de esto, Jessica? Bueno, el tema de las obligaciones depende de cada empresa. Si son obligaciones con el Estado, como las de Seguridad Social y Régimen Tributario Interno y Superintendencia de Compañías Societarias, puede ser solidariamente responsable el administrador porque así lo establece la ley. Si son obligaciones para con terceros acreedores, habría que ver la forma en que se instrumentó ese negocio o ese contrato jurídico y pues respecto a los trabajadores la responsabilidad definitivamente es solidaria. Ahora, el representante legal no es que es solidariamente responsable en materia penal, pero si se detecta que fue el representante legal o administrador quien realizó el hecho físico conocido en la doctrina como el hecho de conexión, puede ser también objeto de una imputación penal. ¿Y qué sucede si internamente pues, no se han establecido estos protocolos o estos modelos de cumplimiento? Nuestro Código Orgánico Integral Penal no exige específicamente modelos de cumplimiento, pero sí refiere al artículo 49 de la existencia de una estructura jerárquica, vertical y horizontal, donde hayan controles y supervisiones. Si yo no logro acreditar que como sociedad, como empresa, tuve una cultura de fidelidad al derecho y que adopté medidas de supervisión y de control, podría darse lugar a probar esta defectuosa organización que a su vez facilitó que una persona física cometa el delito a través de la empresa o la sociedad. Ahora, si la empresa es una empresa pequeña y quien realiza el hecho físico es el administrador, pues se podría entender que la persona jurídica es responsable porque este administrador representa la voluntad de la persona jurídica al ser la persona internamente facultada para dictar las políticas de organización de la empresa. Y si no existen estas políticas de organización de la empresa dictadas por él y al mismo tiempo él incurre en una actuación delictiva, pues definitivamente no existe una cultura de fidelidad al derecho a nivel empresarial y eso permitió a su vez que el administrador pues realice el acto delictivo como persona física. Muy buena respuesta, Jessica. Y bueno, aquí esto, tú mencionaste el compliance y qué bueno que lo mencionaste porque tenemos una pregunta de Cristina Cedeño. Y bueno, para los que nos siguen, estudiantes y personas que quizás no lo conozcan, el compliance es una figura que se utiliza en otros lugares o en forma privada dentro de las empresas. Viene a ser un reglamento que dice qué se debe hacer dentro de una empresa.
Y transgredir ese compliance significaría incurrir en distintos tipos de responsabilidades. Bueno, dicho eso, Cristina Cedeño pregunta, ¿considera usted que debería ser un requisito legal para la constitución de sociedades y compañías tener el compliance para prevenir delitos contra las actuaciones de la persona jurídica? Bueno, como lo mencioné en un momento de mi exposición, me parece que fue el asambleísta Vicente Tayano que propuso una reforma al Código Orgánico Integral Penal en este sentido. Sin embargo, la misma no fue acogida por la Asamblea Nacional. Yo creo que más que introducirlo legalmente es una cuestión que ya en la realidad jurídica se viene dando por el tema de la prevención del lavado de activos y los controles de la UAFE y de Estados Unidos, que tiene pues una capacidad de investigación formidable. El mismo desarrollo de las actividades comerciales empresariales ha exigido que las empresas y las sociedades vayan a ese punto. Es decir, yo necesito, antes de firmar el contrato contigo como empresa, que me llenes este formulario para yo conocer quién es mi proveedor, para yo conocer quién es mi cliente. Entonces yo creo que es una realidad que ya se está dando, no está necesariamente exigida por la ley. Sin embargo, es una cuestión positiva para todas las empresas tener un manual de cumplimiento y de buen gobierno corporativo. Ahora, personalmente yo sí creo que, considerando las circunstancias atenuantes de la infracción que están establecidas en el COIP, una persona jurídica podría acogerse únicamente a la establecida en el numeral 1 y en el numeral 4, que hacen relación a haber incurrido en el delito por una situación de apremio económico o tratar de reparar el daño ocasionado. Sin embargo, y hablando ya en ejemplos de sociedades de muy grande estructura y de, por ejemplo, sucursales de sociedades extranjeras que se abren en el Ecuador, que confían lamentablemente en una persona que les defrauda, sí debería poder existir en función y respecto al principio de igualdad, que las personas jurídicas como las personas físicas puedan acceder a ciertas circunstancias o excluyentes de la responsabilidad o atenuantes de su responsabilidad. Porque en muchas ocasiones puede suceder que existe un modelo de prevención y que el mismo simplemente fue eludido por la persona física. Entonces, había un ejemplo interesante en una de las sentencias de España que hacía relación al guardia de una discoteca que vendía drogas a las personas que ingresaban a la discoteca sin conocimiento pues, de ningún miembro de la sociedad, yéndose en contra de los manuales de cumplimiento de la misma empresa, y que sin embargo eso genera un beneficio a la empresa porque definitivamente pues había más personas que pagaban y entraban a la discoteca. Sin embargo, pues la sociedad que no tenía conocimiento de aquello no podría ser tenida como responsable por una situación que fue hecha fuera del margen de los manuales de cumplimiento, más allá de que existe un beneficio para ella, porque el beneficio era real. Entonces son cuestiones que hay que analizar en cada caso concreto, pero yo sí creo que la sociedad como tal, más que nada por el hecho de que, hablando de empresas grandes, da muchas fuentes de trabajo, debería de alguna u otra manera valerse de estos mecanismos de atenuación de la pena. Uno, y dos, la finalidad de la pena, según el Código Orgánico Integral Penal, es preventiva y restaurativa. Entonces, más allá de la disolución de la sociedad, lo ideal sería que la sociedad pueda seguir operando para que pueda cumplir con la reparación de los daños que ha causado. Entonces, esa sería mi opinión respecto de los modelos de cumplimiento en la legislación. Excelente, Jessica.